En el lejano país de la India, el 4 de noviembre de 2018 fue un día determinante para Mónica. La iban a vestir con una hermosa prenda roja, como manda la tradición. Querían adornar sus orejas y nariz con brillantes pendientes, su cuello llevaría un largo collar y sus manos estarían decoradas con tatuajes de henna en forma de espiral. Sí, era el día de su boda y todos los bonitos detalles del ritual estaban listos. Sin embargo, existía un enorme problema. Mónica tenía tan solo 13 años y sus padres le habían arreglado un matrimonio con un hombre casi 10 años mayor que ella, al que, por cierto, no conocía. En un arranque de desesperación, Mónica se escondió de su familia y realizó una llamada a una organización civil para que le ayudaran a sabotear su propia boda. ¿Te imaginas que tuvieras que casarte sin desearlo? ¿O que te vieras sin la necesidad de olvidar tus proyectos por trabajar largas horas de jornada para mantener a tu familia? ¿O en un caso más extremo aún, que te enviaran a una guerra? Es cierto que muchos de nosotros hemos vivido situaciones complejas. Tal vez tuvimos que trabajar desde pequeños o quizás alguien metió la pata. Sin embargo, en términos generales, no podemos negar que hoy en día, entre la niñez y la adultez, transcurre una etapa súper bonita y complicada a la vez. Un periodo del tiempo que nos ayuda a madurar y que también nos produce muchas confusiones. Aceptémoslo. Es un tiempo en el que se amarran a un apretado nudo nuestras necesidades afectivas, económicas, sociales y de identidad. Pero también es un periodo para soñar y disfrutar. Es la etapa de la juventud. Pero no nos confundamos. Curiosamente, la idea de la juventud, tal como la conocemos, es un concepto también muy joven en nuestra sociedad. De hecho, por tristeza, todavía podemos ver que muchas personas no pueden disfrutar plenamente de esta etapa y saltan de la niñez a la adultez obligados por las circunstancias. Piensa, por ejemplo, en el problema que enfrentó Mónica en la India, o muchas otras personas mexicanas que no han tenido la oportunidad de disfrutar o prepararse como tú lo estás haciendo en este preciso momento. ¿Qué factores sociales permitieron el desarrollo de la juventud? ¿De qué manera llegamos a conquistar derechos tan importantes como los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes? ¿Qué tanto ha cambiado la idea de la juventud entre tus abuelos, padres y nosotros mismos? Jóvenes en TV, están viendo Conciencia Histórica y te damos la bienvenida a este programa. El pasado no ha pasado. Conéctate. Yo soy Margot Cortázar y quiero conocer tu opinión. ¿Te escuchamos? ¿Qué diferencias encuentras entre la juventud que vivieron tus padres o tutores y la que tú vives ahora? Pues es que como todo va cambiando, obviamente. Como todo proceso, como todo año, como todo ciclo va cambiando. Entonces yo creo que la diferencia que encuentro entre la juventud que vivieron nuestros tutores, padres o abuelos o tíos, no sé, es como que más diferente a la de la nuestra, porque por ejemplo nosotros ahorita actualmente estamos viviendo como pues en pandemia y o sea esta juventud está como creciendo más con la tecnología. Entonces yo creo que esa sería como otra diferencia, de que esta juventud está creciendo con más tecnología y la de nuestros padres y tutores no fue tanta tecnología, fue como más social, más salir a la calle, más a jugar con vecinos. Y creo que esta generación o esta juventud está creciendo con más tecnología. O sea, pueden, lo que usted y yo estamos haciendo ahorita, ellos lo pueden haber hecho como en persona, pero nosotros estamos haciendo ya en Zoom. Yo siento que esa sería otra diferencia. Bueno, una de tantas diferencias que hay. Pues entre la juventud de ahora pues varía mucho, porque por a lo mejor cambian muchos aspectos, tanto económicamente, socialmente, y pues varían varias cosas, de que a lo mejor tú puedes ahorita, a lo mejor antes podrían salir, así como si eran las 10 de la noche podrían salir, ahorita ya no es tan fácil hacerlo por también tanto peligro que corres en las calles y todo eso. Definitivamente encuentro mucha diferencia, ya que en la juventud de mis padres era totalmente una época sana, en la que no era mencionada la palabra maldad, hasta había mucho respeto y definitivamente no habían personas, o mucho menos pensamientos enfermos que incitaban a las personas a hacerle daño a los jóvenes de ese entonces. Y bueno, mis papás y otros testigos aseguran que su juventud e incluso su infancia fue una de las últimas generaciones más bonitas y que jamás volverán a repetirse.
Y, y así como sostienen que la tecnología vino a cambiar generalmente toda la civilización de los niños y los jóvenes millennials. Pues yo diría que la libertad de expresarse, yo siento que ahora podemos expresarnos más como somos, que antes pues no se podían expresar tanto por todas las cosas que decían de la gente, o sea, muchas supersticiones. Gran variedad de cosas, por ejemplo, la tecnología. Antes ellos, para investigar algo, necesitaban ir a bibliotecas, leer enciclopedias y varios libros, a lo que ahora yo pongo en el computador lo que quiero y pues me salen miles de resultados. Pues yo considero que la que a mí se me hace más importante es el cambio de mentalidad, porque actualmente existe una mucho más abierta, somos más tolerantes y la libertad de expresión yo creo que se elevó, entonces hay actitudes corrosivas que pues son escasas ahora, pero y si existen son muy mal vistas, entonces yo creo que es lo más importante. ¿Qué ventajas y desventajas le encuentras a ser joven? Una ventaja sería una ventaja de ser joven es como que puedes disfrutar más la vida, o sea, estás como más capacitado, estás como más enfocado en lo que quieres, o sea, como puedes como disfrutar tu juventud, pero con límite, pero pues ahorita siento que con la pandemia no puedes hacerlo mucho como otros quisieran, pero, o sea, si no fuera así, pues disfrutar como que tu juventud, tienes como más energía, más como más de dónde sacar provecho a tus años de juventud. Vaya, yo creo que una desventaja de la juventud de ahora es que, bueno, esta juventud, una desventaja sería de que pues ya tienes como que en cierto tiempo como activarte, como a pensar más en tu plan de futuro. O sea, yo sentía como, a algunos sería como una desventaja porque a muchos les gusta más como estar en fiestas y yo creo que para ellos sería como una desventaja como ya el estudiar, tener como más responsabilidades, saber dónde, o sea, rentar, o sea, como valerse por sí mismo o independizarse para otras personas. Las ventajas, pues a lo mejor tú podrías decir que eres joven, pero pues tienes muchas actitudes, muchas experiencias que todavía te faltan vivir como una persona grande. A lo mejor podría ser una ventaja de que tú podrías independizarte, pero lo dudarías mucho porque a lo mejor tú te reflejarías en el espejo de tus papás o algo así y ves cómo están las cosas. Bueno, una de las ventajas más buenas es tener más energía y paciencia. Lo bueno de ser joven es que conoces y aprendes año tras año. Cada error que cometes es una experiencia o hasta una lección y cada éxito que tienes es un logro para tu vida o tu futuro. Y una de las desventajas, bueno, yo pienso que ser joven no tiene ninguna desventaja, pero aunque sin embargo que un joven que tiene ya una responsabilidad, o en otras palabras un bebé, ahí sí habrían muchas desventajas, porque creo que tus mejores años se los tendrías que entregar a alguien que pues los necesita. Pues yo digo que tenemos mucha imaginación, mucha energía, pero a veces llegamos no tener los recursos y pues no llevar a cabo ideas grandes que podríamos llegar a tener. Pues una ventaja sería que me siento con muchas energías de cumplir mis metas y varias cosas, y puedo hacer muchas cosas sin que gente me lo impida, ¿no? Y una desventaja es que aún no somos independientes, o sea, necesitamos permiso de nuestros padres para ciertas cosas, aún no necesitamos autorización. Ventajas, yo creo que serían las responsabilidades, porque bueno, en comparación con un adulto, por ejemplo, tú ya necesitas tener una voluntad más fuerte, necesitas saber tomar decisiones más importantes. En cambio, cuando eres joven, puedes llevar todo eso algo más relajado porque no van a tener gran impacto. Y una desventaja yo creo que serían las restricciones que tienes por parte de las autoridades, ya sean tus padres o tus tutores. Pues yo creo que sí, porque cuando a ti te gusta algo o te apasiona alguna actividad, siempre va a haber un grupo de personas que
con los que puedas compartir como opiniones sobre lo mismo, ¿no? Y puedas, pues, que compartan tus gustos, vaya. Algunos en diferentes ámbitos, como podría ser la vestimenta o la música, o también la convivencia, por ejemplo. Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo, solía decir el famoso filósofo austriaco Ludwig Wittgenstein. ¿Y sabes qué? Tenía razón. Pensemos. Aunque la palabra juventud comenzó a usarse hace muchísimos años, no tenía el significado que actualmente le damos. Ser joven en una época significaba simplemente no ser niño ni viejo, pero se podían tener un montón de responsabilidades a edades muy tempranas. Es decir, prácticamente no había un espacio entre la niñez y la edad adulta. Las personas entraban en la vida madura de una forma muy rápida, debido a las circunstancias sociales e históricas. La esperanza de vida era más baja de la que gozamos hoy en día. Las guerras requerían de soldados jóvenes o bien, las personas formaban nuevas familias a edades tempranas. Esta situación comenzó a cambiar hacia mediados del siglo XX. Pues después de la Segunda Guerra Mundial, varios países de Occidente, encabezados por Estados Unidos, vivieron un fuerte crecimiento demográfico. Nacieron millones de niños que conformarían la generación de los baby boomers. Lo sé, te estarás preguntando, ¿qué tienen que ver esas personas ahora mayores y de otro país con lo que actualmente vivimos? Más de lo que te imaginas. En primer lugar, la generación de baby boomers fue la primera en la que se afianzó en todos los sentidos el concepto de juventud, más o menos como lo conocemos actualmente. Después de la Segunda Guerra Mundial, en muchos países hubo una relativa tranquilidad y crecimiento económico, situación que permitió que los jóvenes retrasaran su acceso al campo laboral, lo que a su vez derivó en un nuevo estilo de vida, marcado entre otras cosas por un mayor acceso a la educación formal. Segundo, al tener una mayor expectativa de vida, los baby boomers disfrutaron del muy necesario tiempo libre y situación que, por un lado, los convirtió en sujetos de consumo, pero por el otro, los llevó a protagonizar movimientos contraculturales en el ámbito de las artes y sobre todo en la música. Ahí está el rock y el rock and roll, géneros musicales que alimentaban y cuestionaban a padres y abuelos. Fueron calificados como blasfemia, ruido y música de locos y otros horrores. ¿Te suena familiar? Tercero, con la experiencia previa de la guerra, los jóvenes tomaron una postura política. Se vuelven activistas y se agrupan para luchar, prácticamente por todas las causas, muchas de ellas aún vigentes: el feminismo, el movimiento ecologista, la lucha por los derechos civiles, la lucha por la aceptación de la diversidad y preferencias sexuales, por los derechos de los discapacitados y, ante todo, protestaban en contra de la guerra. Es el momento del peace and love, la psicodelia y los excesos. Después de la irrupción de los baby boomers, la juventud comenzó a asociarse prácticamente como un cliché, con la lozanía y la felicidad, a tal grado que se le consideró como un divino tesoro. Y aunque es cierto que se trata de la etapa en la que gozamos de mayor salud y fuerza, no hay que olvidar que en esta etapa de la vida también tienen lugar sucesos que, en gran medida, determinan la vida adulta. Es una etapa de toma de decisiones trascendentes, sexuales, afectivas, económicas, educativas, profesionales, etc. Recapitulemos. Hubo una época en la que prácticamente se daba el salto de la infancia a la vida adulta. Atravesados por las circunstancias históricas, esto comenzó a cambiar. Se abrió paso a un periodo intermedio conocido a grandes rasgos como la juventud. La cuestión es que la juventud, vacilante entre la adolescencia y la adultez, necesita formar su propia identidad y espacio. De hecho, la juventud es la etapa que marca cierta distancia con relación al núcleo familiar y la estrecha entre otras y otros jóvenes con quienes se comparten gustos, intereses y anhelos. Es así como surgen las tribus, las culturas juveniles, un fenómeno relativamente nuevo, si tomamos en cuenta que nuestra historia es larguísima. Por influencia cultural de las grandes potencias nacionales, además de migraciones del campo a la ciudad, una de las primeras tribus urbanas en nuestro país fueron aquellos jóvenes que se reunieron en torno al rock and roll. ¿Has visto en las películas los vestidos de crinolina y los peinados con tupé? Seguramente que sí. Y aquí algo importante: los grupos juveniles son un mecanismo que ayuda a construir identidad. No se trata de una banalidad y mucho menos de una rebeldía vacía, como solía decirse.
todo lo contrario. Por eso los y las jóvenes nos reunimos en torno a referentes simbólicos, valores, prácticas y discursos. En muchas ocasiones, estos referentes simbólicos son alternativas o están en contracorriente de los esquemas sociales socialmente aceptados o reconocidos, pero no hay nada de malo en ello. Todos los jóvenes nos apropiamos y adoptamos a las manifestaciones culturales y a nuestras necesidades. Hacemos propios estilos de peinado, ropa, incluso ideologías. Por una razón, estamos construyendo nuestro lugar en el mundo. Es nuestra apuesta de vida y por ello siempre habrá tensiones en los esquemas anteriores. ¿Vas a salir con esa ropa? Esa música es de locos. Tus ideas no tienen fundamentos. ¿Cuántas veces hemos escuchado frases como estas? Y sí, probablemente en un futuro cambiemos de gustos y quizá de ideas, pero por el momento estamos conociendo, experimentando y nos estamos formando. Así que arriba los corazones. Desde hace ya varias décadas, la mayoría de personas pasamos por esa etapa. Insistimos, la idea de la juventud comenzó a modificarse durante la segunda mitad del siglo pasado. Así que probablemente tus padres o abuelos simpatizaron con el movimiento hippie y lucharon por la paz, o tal vez mostraron su inconformidad contra el sistema de una forma más estridente y fueron punks. Aunque por las edades que tenemos también existe la posibilidad de que tus padres hayan asumido cierto desencanto y se identificaran con tendencias de protesta teñidas de sombra y oscuridad, sobre todo por sus vestimentas con el movimiento dark, o que les gustara la playa, la igualdad entre las personas y coquetearan con el movimiento Rastafari. Incluso, quizás simplemente encontraban su espacio en la pista de baile y les encantaba lucirse los fines de semana bailando salsa o música disco. ¿Y ya te diste cuenta? Cada cultura juvenil tiene un antecedente y normalmente sus manifestaciones están asociadas al ambiente de la época, a eso que inquieta la juventud, que puede ser una ideología, un estilo o una lucha social. De esta forma, los emos comparten elementos con los darks. Los escatos tienen algunos elementos de los punks, de los rockeros o incluso de los rastafaris. Tal vez las cumbias rebajadas de los colombianos del norte del país encuentren su antecedente en los pachucos migrantes del siglo pasado. No sé, puede ser. Lo cierto es que, como decía Octavio Paz, a todos en algún momento se nos ha revelado nuestra existencia como algo particular, intransferible y preciso. ¿O tú qué piensas? Finalmente, otro de los grandes cambios sociales y culturales que se derivan de la transformación de la idea de la juventud es nuestra sexualidad. En el pasado era común carecer de una educación sexual. Casi nunca se hablaba de las necesidades fisiológicas y afectivas, mucho menos existía una educación emocional. Era como un terrible vacío, pues prácticamente se daba un salto de la infancia al matrimonio, donde se experimentaba en la gran mayoría de las ocasiones la sexualidad por primera vez. O, bueno, eso nos hacían pensar como si eso fuera lo bueno y lo otro lo incorrecto. Sin duda, esto ha cambiado radicalmente. Organizaciones sociales como Youth Coalition, en su guía para activistas jóvenes, estiman que la mayoría de las personas jóvenes del mundo son sexualmente activas cuando alcanzan los 18 años, incluso antes, sin necesidad de estar casados o de vivir en pareja. No obstante esta realidad, la sexualidad de la juventud continúa siendo un tabú en muchas partes del mundo, y esto provoca problemas como, por ejemplo, dificultades para acceder a una información confiable, científica y ética sobre la sexualidad. Ocasiona que la información sesgada o machista que ofrecen industrias como la pornografía esté más a la mano, de más fácil acceso, provocando prejuicios, ideas erróneas o incluso aberraciones. Recordemos que la falta de información y una educación sexual integral puede provocar embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual y muchos otros problemas de salud física y psicológica en jóvenes y adolescentes. Por fortuna, desde que se emitió la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, se ha venido trabajando en los derechos sexuales y reproductivos de las personas, derivados a su vez del derecho humano a la salud. La cuestión es muy simple. Todos tenemos derecho a la salud. La sexualidad es un tema de salud.
La sexualidad juega un papel muy importante en nuestras vidas. Por esta razón, para garantizar que la sexualidad sea saludable, es fundamental que tengamos la información, la educación y los servicios médicos necesarios para tomar decisiones informadas sobre sexualidad y reproducción. Insistamos, son nuestros derechos. Estos derechos, que representan enormes avances a nivel mundial, adquieren carácter de pleno derecho en nuestro país a través de varias leyes y normas concentradas en la Cartilla de Derechos Sexuales de Jóvenes y Adolescentes. Consúltala, está en línea. ¿Recuerdas el caso de Mónica? Gracias a los derechos humanos y a los derechos sexuales de jóvenes y adolescentes, este tipo de casos comienzan a ser cuestionados en otros países, incluso en el nuestro, sin importar las tradiciones o las condiciones sociales. Desde luego, faltan muchísimas cosas por hacer, pero tenemos que seguir empujando. Como te habrás dado cuenta, el concepto de juventud, las necesidades que tenemos como jóvenes y nuestros derechos y obligaciones se transforman con el paso del tiempo. Probablemente, a la edad que ahora tenemos, nuestros padres y abuelos ya estaban casados o eran el sostén de toda una familia. Algo que a algunos nos puede parecer inverosímil, pero que sigue sucediendo. Quizá en un futuro, cuando seamos adultos, los jóvenes experimentarán y enfrentarán problemas que ni siquiera imaginamos. Así es la vida. La única constante es el cambio. Y los cambios implican tensiones. Y también a veces conflictos entre visiones y perspectivas generacionales. Es normal, y así ha sido durante siglos. El escritor José Ortega y Gasset, siendo ya maduro, escribió: la juventud necesita creerse a priori superior. Tal vez nos equivocamos, pero este es precisamente el gran derecho de la juventud. ¿Tú qué piensas? Haz este programa con nosotros. Participa con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción del conocimiento. Danos un like y no dudes en escribirnos. Hagamos conciencia histórica. Nos vemos y nos escuchamos pronto.